Y como ustedes saben, el Departamento de Salud de Florida emitió una alerta a la comunidad sobre un brote de enfermedad meningocócica. Hasta el momento, la cantidad de casos identificados, escuchen bien, en los 3 primeros meses del 2022 supera el promedio de los casos registrados en los últimos 5 años. Para conocer todos los detalles de esta situación, nos conectamos a esta hora con la doctora Dadilia Garcés. Ella es médico epidemióloga y además profesora del Miami-Dade College y de la casa. Siempre es un placer poder hablar con usted, doctora. Bienvenida. Quisiera que nos pusiera en contexto por qué después de tantos años vuelve a aparecer un brote de esta enfermedad, de qué se trata y cómo podemos prevenirla. Bienvenida. Muy buenos días y gracias nuevamente por la invitación. Sí, el estado de la Florida declaró esta alerta junto con los Centros de Control de Enfermedades. Por lo que mencionabas anteriormente, el número de casos en el primer trimestre supera lo que corresponde a los 5 años si vemos hacia el pasado. Así de que estamos ante un brote epidémico en estos momentos de esta enfermedad que se caracteriza por atacar, o generalmente el grupo de mayor riesgo son estudiantes que se encuentran en residencias universitarias o que viven en lugares comunes para college también. Y es por esto que generalmente se le solicita a este grupo de estudiantes que tienen que tener su vacuna vigente contra el meningococo. Ahora, otra cosa que ha llamado la atención es que no solo está atacando este grupo de estudiantes, que es el común, sino que a nivel nacional se ha notado también una tendencia, que los hombres que están teniendo relaciones sexuales con hombres también se están viendo mucho más afectados. Eso de contagio, muchos por ahí dicen que hay que evitar vasos y besos, pero quisiera que nos pusiera en contexto hablando de que pudiese afectar desde los más pequeños hasta los más adultos. ¿Cómo sería? ¿Quiénes son los más vulnerables? Bueno, generalmente los pequeños no son tan afectados porque esta vacuna forma parte de la rutina que ellos se colocan. De hecho, hasta los 16 años generalmente ya están protegidos porque a los 11 años se coloca esta vacuna. Y es por eso que las personas que van a la universidad se les recomienda colocársela después de los 16 años, es decir, que el grupo de 16 a 23 años tiende a ser más vulnerable por esta razón. Y sí, se contagia no es por la saliva o por gotas de saliva, es por un contacto más cercano. Esto se refiere a besos, definitivamente, pero también al compartir lo que se refiere los utensilios, vasos, cucharas, tenedores, que no se lavan adecuadamente y uno toma o come con ellos y esto puede llevar a que te contagies de una manera severa. El problema es de que esta enfermedad puede tener secuelas muy importantes o puede llevar inclusive a la muerte si no se diagnostica a tiempo, y es muy triste ver personas muy jóvenes que vayan a tener este tipo de secuelas o de fallecer cuando es una enfermedad que se puede prevenir a través de las vacunas. Doctora, ¿por qué vuelve otra vez esta enfermedad? ¿Qué es lo que se da para que vuelva a aparecer cuando ya la creíamos de pronto superada? Realmente siempre ha estado presente. El problema que estamos viendo es que se está viendo más casos. Hay varios comportamientos que nos pueden llevar a esto. Número uno, hemos estado más en un contacto íntimo durante esta pandemia, hemos estado más conglomerados, más encerrados. Por otro lado, también la tasa de vacunación no ha sido muy alta. La resistencia a las vacunas no solo se refiere al COVID-19, es un problema que se tiene también con otras enfermedades. Así de que esto ha llevado a que la inmunidad de rebaño que hemos mencionado anteriormente con otras enfermedades, incluyendo el COVID, no se haya logrado en este grupo. Y también estas enfermedades presentan nuevas variantes y cada cierto tiempo se cambia la vacuna por esta razón. Es por eso de que el Centro de Control de Enfermedades y el Estado de la Florida recomienda que las personas se vacunen con una vacuna específica que se llama MEN, M-E-N, que es de meningitis, A, C, W y X, que son las subvariantes que están circulando en este momento y de esta manera se pueden proteger. Sí, doctora, quisiera que nos recordara un poco los síntomas para estar prevenidos. ¿Qué hacer cuando ya empezamos a identificar esos síntomas? ¿Vamos corriendo al médico primario? ¿Hay algún tipo de prueba que uno pueda hacer para descartar si tiene o no esta enfermedad, como en el caso del COVID? Ok, los síntomas se caracterizan por un dolor de cabeza muy fuerte,
el que te lleva a que tengas unos vómitos que llamamos en el término médico de explosivos o en expulsión o en proyectil, porque recorren unas distancias que no te imaginas, por la Dios mío. presión que causa la inflamación de las meninges en el cerebro. También una fiebre muy alta y la persona se puede sentir confundida o puede empezar a tener también rigidez en la nuca. Apenas tengan esos síntomas, tienen que acudir de inmediato al hospital, porque el tratamiento es por vena. Y una de las cosas también que tenemos ahorita con esta enfermedad es que ya la bacteria, que es la Neisseria meningitidis, se ha vuelto resistente a muchos antibióticos. Así que el antibiótico hay que colocarlo en hospitalización y en vena para que el paciente pueda recuperarse lo más pronto posible. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted hace a partir de este momento cuando, por ejemplo, nosotros los latinos tenemos la costumbre de dar besos cada vez que nos saludamos o de reunirnos los fines de semana para compartir? A partir de este momento, sin generar angustia ni temor, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar conscientemente? Definitivamente hay que vacunarse, es lo primero, y si estás en un grupo de riesgo que convives muy cercanamente, y estos que se mencionaron, que son estudiantes universitarios, estudiantes de college, sobre todo si viven en residencias, y las personas que tienen sexo con hombres, tienen que vacunarse, definitivamente. Dura 2 semanas que logres la inmunidad. Y algo que se me olvidó mencionar en tu pregunta anterior, no existe una prueba específica. La única manera de saber qué tipo de meningitis tienes es a través de una punción lumbar para hacer el estudio y un cultivo para determinar las características del líquido cefalorraquídeo y también para determinar el tipo de bacteria que puedes tener. Así de que es bastante complejo, no es una prueba sencilla y tiene que hacerse en un hospital. Pero las medidas de prevención definitivamente son lavar muy bien los vasos y los utensilios, no compartirlos. Tenemos la costumbre que los latinos de que prueba esto, definitivamente Sí. no hacerlo, ¿ok? Porque esto es una manera de que se puede transmitir de una manera muy rápida. La higiene personal definitivamente, y esto incluye el lavar completamente los utensilios y saber si eres parte de la población de riesgo, definitivamente obviar estos comportamientos y tener tu vacunación al día. Doctora, profundice un poquito más cuando dice corre riesgo quien tiene relación con un hombre, es decir, del mismo sexo, cuando dos hombres tienen Sí, relación. sí. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Esto incluye gays y bisexuales. Explíqueme por qué, cuál es la diferencia que sea hombre con hombre y no hombre con mujer. Hasta ahora eso, mira, es una pregunta súper interesante, pero es algo que se ha observado en los últimos 5 años y los científicos están tratando de determinar por qué esta población se ha vuelto de riesgo para esta enfermedad. Realmente esta enfermedad hasta hace 5 años atrás era exclusiva de estudiantes universitarios por las características que te mencioné del comportamiento y del estar muy cerca, pero en los últimos 5 años se ha notado una tendencia en esta población que aún se investiga por qué se han vuelto exactamente, precisamente esta población de hombres teniendo relaciones sexuales con hombres más propensos a enfermarse en relación a los heterosexuales. Doctora, cuando una persona tiene meningitis, tiene efectos secundarios, hay una afección de salud irreversible. ¿Qué pasa cuando una persona adquiere esta enfermedad? Depende de en qué estadio llegas al hospital y depende de cómo reacciona tu organismo al tratamiento. Puedes tener secuelas en el sentido de que puedes quedar con pérdidas de memoria, pérdidas del habla, todo depende, porque las meninges son la cobertura que protege el cerebro. ¿Ok? Así de que esto depende de qué nivel tienes. Además, la Neisseria meningitidis puede tener un componente que se llama la septicemia, es decir, que esta misma bacteria vaya a la sangre y vaya a diferentes órganos. Y ha llevado inclusive a pacientes a que pierda porque produce daños en la microcirculación, a que puedas perder dedos o inclusive los miembros por este choque séptico que puedas tener. Así que hay que tener mucho cuidado y ante las primeras manifestaciones, sobre todo en septicemia, si empiezas a tener lesiones que parecen morados o moretones o pequeñas hemorragias, sobre todo en las piernas y en manos, acude de inmediato al hospital y estás teniendo fiebre porque puede ser una manifestación de septicemia con el meningococo. O sea que aquí el tiempo es fundamental. La vida puede depender de qué tan rápido identifiques los síntomas y acudas al médico, ¿correcto?
Correcto. ¿Y qué tan susceptible sea la bacteria que tengas a los antibióticos que te empiecen a colocar? Porque si hay resistencia bacteriana, te puedes ir complicando un poco más. Y aprovecho esta plataforma sobre todo porque yo sé que muchos latinos nos ven y es de que tenemos la mala costumbre de automedicarnos y darnos antibióticos por cualquier cosa. Este es el problema que ocurre. Como tomamos mucho antibiótico, ya las bacterias se han hecho resistentes. Y cuando tienes una emergencia como esta, se hace muchísimo más difícil tratarlas. No se automediquen, siempre acudan al médico y el médico va a tomar la mejor decisión para su salud. Tiene toda la razón. La verdad es que hemos aprendido eso de las abuelas, de las tías, de nuestras madres y hay que tener mucho cuidado con el antibiótico. Doctora, cuando leía sobre este tema, hacen un llamado a la comunidad de hispanos, de inmigrantes que no tenían de pronto un estatus legal en este país, a que no tuviesen miedo de acudir a los centros médicos por la vacunación, porque nada tiene que ver con el estatus migratorio. Quisiera que nos hiciera el recordatorio, por ejemplo, a quienes vivimos en la Florida, dónde pudiésemos ir, qué tan accesible es, si es algo gratuito, si se cobra la vacuna. ¿Cómo es el proceso? Ok, a diferencia de la vacuna del COVID, a nivel federal se dio dinero para poder vacunar masivamente a las personas, la vacuna del meningococo tiene un costo, tiende a ser un poco elevado, pero lo que tú dices es muy importante. Cuando hay medidas de salud pública, jamás se le pregunta a la persona su estatus migratorio. Las preguntas que se van a realizar es con fines epidemiológicos, es para saber cómo se está comportando, cuántas personas están recibiendo la vacuna. Así que siempre nos van a preguntar nuestra edad, de dónde vivimos, pero es para poder localizar qué tantas personas hay vacunadas en un sector determinado. Eso no se comparte jamás con inmigración. La vacuna, como mencioné anteriormente, hay que pagarla. Para las personas que no tengan seguro, lo que yo siempre les digo es de que hay lugares que te aceptan privadamente que tú pagues tu consulta y generalmente ellos tienen las vacunas en estos lugares o te dan la prescripción para que en una farmacia te puedas colocar la vacuna. Doctora, ¿la vacuna tiene un tiempo de vigencia? ¿Hay que volverla a colocar y nos protege en un 100%? La vacuna es bastante efectiva y es bastante segura y tiene una vigencia generalmente de 5 años. Lo que podrían ser los efectos adversos es lo que esperamos en general en las vacunas: dolor en el sitio de la vacunación, un poco de molestias en esos días, un poquito de fiebre y malestar general, dolor de cabeza. Siempre yo he dicho que las vacunas es como entrenar al organismo de qué es lo que vas a enfrentar, así de que vas a tener un poquito los síntomas similares, pero no con grandes consecuencias. Después de 48 horas todo esto pasa y tu vacuna dura por 5 años. Recordando que tenemos dos tipos de vacunas contra la meningitis: la que te mencioné anteriormente, que tiene las 4 letras, y hay una específica para la meningitis B, pero esto es de acuerdo a los grupos de riesgo que se recomiendan las vacunas. ¿Cómo hablarle a los adolescentes, a nuestros hijos, sobre los riesgos de esta enfermedad, que es una realidad cuando, por ejemplo, me comentan que en Gainesville, que es una zona universitaria, las fiestas son de locura, así como de esas películas que nosotros vemos, que nos quedamos con la boca abierta porque todo pasa? ¿Cómo decirles que esto es una enfermedad que está allí y que ellos pueden ser vulnerables a ser víctimas de esta enfermedad? Sí, yo siempre les digo a los muchachos universitarios que definitivamente tienen que colocarse sus vacunas, ¿no? Y esperar 2 semanas. No es que te colocas la vacuna y lo que tú dices, vas a tu fiesta universitaria, popular, porque la inmunidad se construye a través de 2 semanas. Eso es el tiempo mínimo. Así que inclusive las personas que viajan a la Florida, el Centro de Control de Enfermedades, les está recomendando que si están en ese grupo de riesgo, se vacunen 2 semanas antes de venir a la Florida. Así que lo número 1 es vacunarse y número 2, siempre hay que tener el cuidado. En este grupo hay que tomar en consideración 2 cosas y el educarlos en el aspecto de este tipo de enfermedades como la meningococcus o la meningitis que está produciendo, pero también las enfermedades de transmisión sexual que están muy ligadas al comportamiento. Y esto incluye los besos, el compartir utensilios y el tener relaciones sexuales sin protección a lo que se refiere a enfermedades de transmisión sexual. Así de que todo esto tenemos que colocarlo como en un combo de educación y definitivamente tenemos la gran ventaja de que existe una vacuna e impulsarla. Hay muchas instituciones que exigen la vacuna para que tú puedas entrar a la universidad. Inclusive, si no vives en residencias, te la piden. Tienes que firmar un waiver o una
autorización de que tú no te vas a vacunar y has sido informado, y algunas universidades inclusive se pueden negar a aceptarte si no estás vacunado contra el meningococo. ¿Y cuánto pudiese costar esta vacuna? Bueno, sin duda alguna, el costo de la vacuna versus la vida, pues no se compara, pero de alguna manera para alguien que esté ajustado con su presupuesto, ¿es accesible? ¿Se puede lograr una ayuda que de pronto le financien a uno la vacuna y uno la va pagando poco a poco? Lamentablemente, tú sabes que Estados Unidos funciona con un sistema de salud privado. Y nuevamente estas no son las vacunas que tuvimos en el momento del COVID-19, en la pandemia, de que tenían ayuda del gobierno y eran completamente gratuitas. Todas las vacunas tienen un costo. Generalmente el promedio de las vacunas puede ser de $100 a $200 dependiendo de la vacuna. Así de que hay que preparar el bolsillo, pero como mencionaste y enfatizaste, definitivamente la vida no tiene un precio y hay que hacerse el esfuerzo y colocarse la vacuna para estar seguros. La gran ventaja es de que a veces en las instituciones universitarias tienden como un pequeño hospital o un centro de salud donde el costo probablemente para este grupo sea mucho menor porque las compran de manera masiva y eso disminuye el costo. O sea, si tuviésemos que priorizar ya para cerrar en nuestro hogar, ¿a quién le colocaríamos la vacuna? ¿Serían a los adolescentes y adultos y dejar Sí. a un lado a los niños que son menos vulnerables? Se le colocaría la vacuna en estos momentos es a todos aquellos que puedan acudir a la universidad, sería el grupo prioritario. Y definitivamente, si tú eres del grupo que tienes tu tendencias a tener relaciones sexuales, hombres con hombres, es decir, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, serían las prioridades en la vacunación en estos momentos. Los niños están cubiertos por el esquema de vacunación y de hecho son vacunas que se exigen para entrar al colegio. Doctora, gracias por tener esa facilidad de explicarnos estos temas complejos en palabras tan sencillas. Por algo es profesora. De verdad la felicito. Gracias por compartir estos conocimientos con nuestra audiencia. Feliz día. Feliz día para ti también. Era la doctora Dadilia Garcés. Ella es médico epidemiólogo, profesora del Miami-Dade College y bueno, siempre acude a nuestro llamado cuando le hemos necesitado aquí en BPI TV.